a sentarnos. Y este mes, los jóvenes, la directiva de jóvenes, hemos tenido un lema que es: toma mi mano y conquistemos ese monte. Dios nos dice eso. Y hemos visto varios montes, ¿cierto? El primero fue el monte Calvario, en el monte que encontramos salvación. Luego encontramos el monte Carmelo, el monte que Dios le dio la victoria al profeta. Y luego encontramos el monte Sinaí, fue el que predicó Janseli hace 8 días, en el que se nos invitaba a que laváramos nuestros vestidos y a que siguiéramos la palabra de Dios. Y hoy yo les vengo a presentar, a invitar a que subamos al monte Moriah. Y yo quisiera preguntar a otra persona diferente a mi mamá, que ya sé que sabe, si alguien sabe qué pasó en el monte Moriah. Jaén. Muy bien. Bueno, muy bien que no me dejaron morir. Si hay alguien que sabe que el monte Moriah es el monte, sigamos, el monte en el que el Señor ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces aquí podemos ver como una imagen de cómo sería más o menos este tema del sacrificio, sigamos. Y esto es una imagen de la ciudad, este era el monte de Sión, donde se construyó la ciudad. David construyó la ciudad sobre el monte de Sión, y donde ven la banderita roja, ahí era el monte Moriah. Entonces, sigamos. Vemos que al inicio se ve el monte de Sión, que es donde estaba la ciudad, luego el monte Moriah y luego el monte de los Olivos. Entonces estaba como en la mitad de los dos montes, montes de Sión y monte de los Olivos. Bueno, yo después de hacerles esta introducción y decirles cuál es el monte y más o menos dónde está ubicada, quisiera que leyéramos en Hebreos 11, 17 al 19. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en ese sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, ¿cómo es conocido Abraham en la Biblia? Alguien que me diga. El padre de la fe. Listo, sabemos que ese sacrificio que le pidió Dios era muy difícil, ¿cierto? Pero para poder ser llamado padre de la fe, Abraham pasó un proceso. Entonces nosotros vemos la vida de Abraham y decimos: es increíble que una persona pues pueda estar dispuesta a hacer ese tipo de sacrificios. Pero si nosotros ahondamos en la vida de Abraham, podemos ver que no fue tan fácil, y eso no fue de primerazo, sino que Dios ya había hecho un proceso en él. Dios había pasado, pues, o Abraham con Dios había pasado muchos años de formación, ¿cierto? Para que pudiera ser llamado el padre de la fe. En Génesis 12, 1, bueno, Dios le hace en repetidas ocasiones en la Biblia la promesa a Abraham de que iba a ser de él una gran familia, que le iba a dar grande descendencia. Y yo quiero que miremos en 3 partes de la Biblia cuando él le promete eso a Abraham. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, la tierra que él te mostraré. 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa fue la primera vez que el Señor le prometió a Abraham que iba a ser padre de muchas personas. Luego en Génesis 12:7 otra vez vuelve y le dice: tu descendencia daré, y a tu descendencia daré esta tierra, y edificó aquí al altar a Jehová, a quien le había aparecido. Entonces él, y en Génesis 13:16 todo el tiempo le estaba diciendo: haré de ti una gran nación. 13:16 dice: y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
Y bueno, esa promesa fue muy bonita, pero ¿qué pasó? A Abraham le tocó esperar y esperar y esperar y esperar. Y llegó un punto en el que de pronto Abraham era un hombre de fe porque era un hombre obediente, pero en un punto él se cansó de esperar y dijo, no, pues el Señor me prometió hace cuántos años que yo iba a ser padre de grandes naciones y no me ha pasado nada. Entonces, y yo creo que eso es muy, muy humano, ¿no? O sea, que nosotros de pronto nos cansemos de esperar de alguna respuesta, de esperar alguna respuesta de Dios, tal vez puede ser muy humano, no juzgamos a Abraham, pero se cansó de esperar. Y yo quiero preguntar, o sea, que usted piense esta noche cuánto de pronto nosotros hemos esperado una respuesta de Dios, cuánto hemos esperado por algún sueño, y que todavía no se cumple, ¿cierto? Yo misma he esperado por algo mucho tiempo y todavía no lo he visto materializado. Pero veamos la historia de Abraham. Volvamos a la presentación. Entonces, la prueba 1 de Abraham dice, Abraham se cansó de esperar. Y en Génesis 15, 2, bueno, él dice, en algún momento se encuentra con Dios en los sueños y dice, yo no tengo hijos y usted me dijo que yo iba a tener descendiente, entonces yo voy a coger a Elíasar, que es un siervo nacido en mi casa, para que entonces sea mi heredero. Entonces el Señor le dice, en Génesis 15, 2, le dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces podemos ver que él ya estaba empezándose a desesperar diciendo, Señor, es que me va a tocar darle todo a un esclavo, a un hijo nacido, un esclavo nacido en mi casa, porque es que me dijiste que me ibas a dar, pero no me has dado, ¿cierto? Y vemos que el Señor le dice, no, Abraham, no es a tu manera, es a mi manera, y va a ser un hijo nacido de tu sangre. Entonces, digamos que esa fue la primera prueba de Abraham. ¿Y ustedes creen que pasó o no pasó? Yo creo que falló porque no esperó, sino que lo quiso solucionar a su manera. Entonces vamos a la presentación, a la diapositiva 4, más o menos, no sé. Entonces miren, él estaba escalando ahí el monte Moria, y luego cuando él quiso hacer a su hijo, a su heredero Eliezer, bajó, ¿cierto? Podemos decir, descendió, en vez de subir y en vez de escalar, descendió. Sin embargo, con Dios siempre hay segundas oportunidades desde que nosotros querramos. Cuando nosotros queremos reconciliarnos con Dios y estar bien con Dios, siempre encontraremos una nueva oportunidad. Entonces, pasaron más años y pasaron más años, y Abraham estaba ansioso de ser papá, Abraham estaba ansioso de poder ver su descendencia. ¿Y qué pasó? Una vez, hablando con su esposa, Sara, que también era ya avanzada de edad, se les ocurrió una gran idea, que no era tan gran idea, y fue que Sara le dijo, mire, yo tengo una sierva que se llama Agar, tómela como mujer, tengo un hijo con ella, y entonces ahí se cumple que era de tu descendencia, porque ya Dios le había dicho que era de su descendencia, entonces, bueno, por ahí va la cosa, y nació Ismael, ¿cierto? Todos sabemos que él se llegó a Agar, y nació Ismael. Pero sabemos también, bueno, dice Génesis 16, dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham no se negó, sino que aceptó la propuesta de Sarai, y entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, la entregó a Abraham como mujer, y esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai.
Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya, puse mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Y Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Bueno, yo creo que ahí, en la segunda prueba, volvió a fallar Abraham. ¿Por qué? Porque lo quiso solucionar a su manera. Y cuando nació Ismael, empezaron todos los problemas de la casa de Abraham, ¿cierto? Aún hasta hoy está dividida la nación, los israelitas y los islámicos, ¿cierto? Los judíos y los islámicos. Los israelitas o los judíos, hijos de Isaac, y los islámicos, hijos de Ismael. Todavía hay una división ahí bastante marcada y todavía hay guerras por territorios y eso, porque se disputan quién es el primogénito legítimo de Abraham. Entonces digamos que otra vez Abraham falla, y si estuviera subiendo el monte, sigamos, ya iba por allá arriba, porque ya había pasado la primera prueba, pero cuando falló la segunda vez, se retrocedió 1 kilómetro más o menos en esa subida y en esa conquistada de ese monte. Pero hay algo muy increíble en esta historia, y es que las promesas de Dios son fieles a pesar de nosotros mismos, porque nosotros mismos queremos de pronto saltarnos al Señor y hacerlo a nuestra manera, pero Dios es tan fiel que aún así tiene misericordia de nosotros y nos perdona y nos sigue manteniendo la promesa. Dice en Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y él ya le había prometido a Abraham, y sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Entonces es bonito saber que Dios no se rinde con ninguno de nosotros. Con Abraham no lo hizo. Entonces a veces nosotros mismos somos el impedimento para que Dios haga cosas grandes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos acelerados, los estamos queriendo hacer nosotros a nuestra manera, pero yo creo que ninguno de nosotros ha tenido que esperar 100 años para haber cumplido una promesa, porque yo no veo aquí ninguna persona de 100 años. Así que qué bueno que nosotros podamos ver este ejemplo del hombre de la fe, para que no cometamos los mismos errores, pero sí podamos ser como él en cuanto a la fe, cuando ya había pasado todos esos procesos. Bueno, yo creo que Dios permitió que Abraham pasara por todos esos baches y por todos esos lugares en los que retrocedió en su camino, porque Dios estaba perfeccionando su fe. Dice la palabra de Dios que un día ya Abraham tenía 99 años y fue visitado por 3 hombres de Dios, 3 varones de Dios, que tenían que darle un mensaje, tenían que recordarle la promesa que ya Dios le había hecho. Y le dice en el versículo 10, dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y bueno, y nació Isaac, ¿cierto? Y podemos decir ya que Isaac sí es la promesa cumplida de Dios para Abraham. Ya podemos decir que sí era la manera de Dios y que esa sí era la promesa que Dios le tenía. Y bueno, seguimos. Yo quisiera que usted se imaginara, o los que son papás y mamás, o los que quieren serlo, que se pongan a imaginar cuánta felicidad pudo traer un hijo a la vida de esos 2 ancianos de 100 años, porque Sara también ya era anciana. Cuánta felicidad podían haber en esa casa con un niño pequeño, el más esperado, el más anhelado. Sin embargo, llega la prueba número 3. En Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo
tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué petición tan difícil, ¿no? Había esperado tanto por eso, y luego Dios le dice: ahora me lo tienes que entregar a tu único, a tu amado. Y yo me imagino cuando Abraham escuchó, no dice la palabra de Dios eso, pero me pongo como en sus zapatos y digo: ¿qué haría uno? O sea, ¿qué haría uno si Dios le pide a uno lo más amado? Entonces de pronto uno diría: no, yo estoy escuchando mal, seguro no es. Pues, pero ¿cómo así que me estás pidiendo mi hijo? Si me lo prometiste, si tú dijiste que ibas a ser una gran nación de mí, ¿cómo me lo estás pidiendo ahora? O diría: ¿será que mejor ofrezco? Pues yo te doy a Ismael, pero a Isaac. Isaac es lo que yo más amo. Pero vemos que él no se hizo ni el loco, ni el sordo, sino que él fue diligente. Dice: se levantó de mañana Abraham y salió, muy de mañana. Entonces, él no prolongó esa decisión que ya Dios le había pedido, porque otro hubiera dicho: bueno, no, yo tengo que sacrificar a mi hijo, pero entonces yo lo voy a disfrutar estos 15 días, estos 20 días, le voy a hacer despedida, dígame qué quiere comer, llenito, qué es lo que quiere, cuál es el sueño que le puedo cumplir en 2 días, o no sé, cualquier cosa. Pero él fue obediente, diligente, y se llevó a Isaac rápidamente a ofrecerlo. Y ya Abraham había sido obediente, ¿cierto? Al principio leíamos que el Señor le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, y él salió y se fue de la tierra y de la parentela, y él estableció su ciudad en otra parte y le fue fácil. Pero yo creo que, aunque no lo dice la Biblia, no creo que haya sido fácil de ejecutar esta orden de Dios para Abraham. Sin embargo, para Dios la intención no era matar a Isaac, no era la muerte de Isaac, sino probar la fe de Abraham, ¿cierto? Porque este nivel, yo digo que, o sea, uno dice: bueno, Dios me está pidiendo que le entregue, no sé, 1 hora al día, eso es fácil, pero si ya le está pidiendo su ser amado, ya uno dice: eso ya es otro nivel. Pero él había tenido que atravesar por todas las pruebas para poder alcanzar ese nivel. Entonces continuemos con esa historia de Génesis 22, vamos en el versículo 7, dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí de espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y entonces en esta prueba, ¿ustedes creen que Abraham, qué? ¿Falló o aprobó? Aprobó. Sigamos, aprobó y conquistó ese monte, ¿cierto? Conquistó el monte de Moriah. Dice que Abraham, cuando Dios le pidió su hijo, él ya había probado la fidelidad de Dios, ya la había probado en su vida, ya sabía que él era fiel y que él podía tener el control. Y dice el versículo de Hebreos que leímos al principio, que él creyó que si Dios se lo quitaba lo podía resucitar, porque él ya había creído en Dios, ya lo conocía. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos cumple nuestras promesas, nosotros no podemos poner la fe en nuestras promesas, sino en el Dios de las promesas. Y ha pasado mucho y es muy común que le pedimos mucho a Dios, Señor, yo quiero ese trabajo, sueño con ese trabajo. ¿Y qué pasa? Dios nos da ese trabajo y nos olvidamos de Dios y ya no tenemos tiempo para Dios y ya no podemos venir a la iglesia y ya no podemos orar y ya estamos muy cansados. Y también pasa que, Señor, yo quiero ese novio, yo quiero esa novia. ¿Y qué pasa? Dios nos da ese novio o esa novia o ese esposo y esa esposa. Y tal vez ya no confiamos en el Dios que nos dio ese esposo, esa esposa, ese novio o esa novia, sino que ya empezamos a desplazar a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Solamente probar que él seguía confiando, era en el Dios de las promesas y que no tenía para él más importancia Isaac que el mismo Dios. Entonces, por eso Abraham no vaciló. Entonces, yo quiero que también analicemos una situación y es, nosotros tenemos que afianzar esa relación con Dios, porque tal vez si yo estoy alejado de Dios, si Dios me pide algo a mí, yo pues claramente ni siquiera escucharé su voz o tendré mucho miedo a ejecutar su palabra, pero cuando yo me acerco a Dios y yo conozco a Dios y sé que Dios es todopoderoso y que Dios tiene planes buenos para mi vida, yo ya no tendré tanto miedo ni tendré que amarrar eso que Dios me pide, sino que yo daré ese paso de fe. Claramente Abraham ya había conocido a su Dios y no tuvo miedo. Fue un acto de confianza. Y es bonito porque más allá pensamos que eso simplemente era también para probar la fe de Abraham, pero yo estudiando esto entendí que no solamente estaba probando la fe de Abraham, sino que le estaba dando una gran revelación, y es que había un cordero muchos años después que iba a venir a suplir el lugar de otro, de sacrificio. Otro iba a ser sacrificado, pero él se puso en el lugar del sacrificio. Dice, este es el monte que será provisto, dice, por tanto dice, en el monte de Jehová será provisto. En Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahí quiere decir, ¿qué quiere decir? Cuando pasó lo de Isaac, él pudo ver el sacrificio que Jesús iba a hacer por nosotros. Dice, Jehová, el Señor Jesús fue el cordero que se sustituyó por ti y por mí. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que entender que toda nuestra necesidad, todos nuestros anhelos pueden ser provistos por el Cordero. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, qué bueno que nosotros sepamos que aparte de esta historia que fue probado la fe de Abraham, también fue revelado el sacrificio que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario como Cordero. Amén. Ahora bien, hay otra parte que me gusta de esta historia, y es que nosotros decimos, uy, Abraham fue el padre de la fe, qué fe tan maravillosa, Abraham, felicitaciones. Pero, ¿qué decimos de Isaac? Isaac no era un bebé. Si Isaac estaba ya preguntando, papá, pero es que yo veo la leña, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Eso no era un bebé. Isaac era ya un muchacho. ¿Y ustedes qué creen? Que un muchacho
de 13 años puede forcejear contra un viejo de 113 años? Yo creo que por lo menos si sale corriendo, pues puede salir corriendo, puede zafarse, pero yo quiero también hablar de la fe de Isaac, que él pudiéndose escapar, pudiéndose golpear, es que su vida estaba en peligro. Él no lo hizo porque él también confiaba en Dios, porque había conocido a través de su padre lo que Dios había hecho, que Dios cumplía las promesas, entonces tampoco se rehusó a hacer el cordero en ese momento. Y fue bonito, pues es bonito ver cómo desde jóvenes uno puede tener fe en Dios, cómo desde muy jóvenes nosotros podemos construir esa relación de confianza, de fe en el Señor. Entonces yo pienso que no solo fue probado Abraham, sino que Isaac también fue probado e Isaac también aprobó esa prueba. Bueno, entonces ya sabemos la historia, lo que pasó en el monte Moriah. Y yo quisiera que hoy nosotros reflexionáramos. ¿Será que nosotros somos capaces de entregar lo que Dios pide de nosotros? Y tal vez no nos pide nuestros hijos, tal vez no nos pide nuestros padres, nuestros hermanos, tal vez nos pide cosas mucho más fáciles de cumplir. ¿Y será que nosotros estamos dispuestos a entregarle eso que Dios está pidiendo? De pronto Dios te está pidiendo más tiempo, o de pronto Dios te está pidiendo que tú le entregues alguna relación tóxica, alguna amistad que te está alejando de Dios. ¿O será que Dios te está pidiendo hoy que entregues tu orgullo? O tal vez Dios te está pidiendo que renuncies a esa pasividad para buscarlo a Él. ¿O será que está pidiendo que le sirvas más y que le sirvas de corazón? ¿Qué será lo que Dios está pidiendo de ti hoy? Y cuando usted se sienta que Dios le está pidiendo algo, acuérdese de Abraham, que él no rehusó su hijo, su único amado, sino que él lo entregó a Dios. Así nosotros también podemos entregar lo que Dios nos pida. Entonces yo quisiera empezar con unas conclusiones, y es que para nosotros conquistar el monte Moriah, nosotros queremos conquistar el monte Moriah, y es el monte de la obediencia, el monte de la confianza, el monte de la fe en Dios. Tenemos que entender que Moriah es un lugar donde la fe es probada. ¿Cuál es tu tesoro? En este caso de esta historia, el tesoro de Abraham era Isaac, pero seguramente Dios a ti no te va a pedir algo fácil, también te va a pedir tu tesoro. Dice que donde está tu tesoro, allí también está vuestro corazón. Y lo decíamos ahora, Dios quiere ser el rey, el primero en tu vida. Y si hay algo que está ocupando ese lugar, muy probablemente Él quiere que entregues eso. Entonces, no sé qué puede ser ese tesoro para ti. Tal vez puede ser el amor a las posesiones, ¿cierto? Creemos que lo que tenemos es lo que somos. Entonces tenemos miedo. Acordémonos de el joven rico, cuando el Señor le pidió que entregara sus riquezas para que lo siguiera y él no quiso. Y tal vez eso, porque él diría, no, pues es que yo sin riqueza no soy nada. Y así nosotros de pronto pensamos que somos nuestro trabajo, somos lo que ganamos, y no es así. De pronto es el amor al empleo o al trabajo. Es como que creemos que lo más importante que tenemos es ese empleo. O de pronto nos aferramos a un sueño y no queremos dejar que Dios lo haga a su manera, sino que lo queremos hacer a nuestra manera y no estamos dispuestos a renunciar. O tal vez nuestro tesoro es alguna persona, algún novio, alguna novia, alguna amistad, algún familiar, y entonces estamos poniendo a esa persona por encima de Dios. Y yo creo que Dios le habla a uno pues de muchas maneras, y yo he venido pensando en eso, no por esta predicación, pero Dios también lo reafirmó, y es que yo a veces me siento como muy cansada, pero entonces yo digo, Señor, yo no quiero que mi trabajo sea un impedimento para yo servirle a usted, porque yo tampoco quiero dejar de trabajar, pero yo sé que lo más importante es que yo te sirva. Entonces es como pensar también qué prioridad le estamos dando a las cosas, porque Dios no nos va a pedir, o sea, es que entregar algo que no nos importa es muy fácil, ¿cierto? Si Dios no le hubiera pedido que sacrificara a Isaac, sino a Elíasar, seguramente ya esta no hubiera sido la historia. Pero Dios nos va a pedir en lo que más amamos, nuestro tesoro. Otra cosa que tenemos que saber de Moriah es que Moriah es un lugar de provisión.
Abraham siempre tuvo fe, dijo, Jehová se proveerá de cordero, le dijo a Isaac, ¿cierto? Pero debemos saber que Dios siempre llega a tiempo. Miren que no tuvo necesidad Abraham ni siquiera de hacerle un rasguño a Isaac, sino que el Señor, el ángel del Señor, justo cuando iba a levantar su mano, le dijo, alto. Y eso pasa, nosotros tenemos que entender que el Señor siempre llega a tiempo, Él nunca llega tarde y nunca nos va a pedir una cosa para hacernos más infelices, sino que cuando Él nos pide algo es porque tiene algo mejor para nosotros. Entonces, tercero, el camino de la fe nos permite conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto lo que había pasado con Abraham. Pero en ese camino que fue recorriendo Abraham, que duró 100 años, él pudo conocer a Dios. Dios siempre tiene un plan. Y si Él prometió una cosa, Él la va a cumplir. Nosotros tenemos que tener fe en que si Él lo prometió, Él lo hará. Y Él dice en su palabra, yo tengo planes de bienestar para vosotros, para darte un fin y una esperanza. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa. Dice en Hebreos 10:23, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces sabemos que tenemos un Dios muy fiel y sabemos que la fe siempre irá acompañada de la obediencia, ¿cierto? No podemos decir que somos obedientes a Dios sin creer en Él, pero también no podemos decir que somos fieles a Él o que tenemos fe en Él sin obedecerle. Siempre es como una dupla. Entonces, como conclusiones para recordar, ya lo decía ahorita, entender y pensar cuando Dios nos pida algo, cuando sintamos que tengamos que entregarle algo a Dios, es que nunca será tan difícil como lo que Dios le pidió a Abraham. Segundo, que no creamos, nosotros a veces nos comparamos con los demás, pero pues, ¿por qué este sí, este no? Y yo sí, a mí sí me toca estar más tiempo, a mí sí me toca ofrecer más sacrificio de este tipo. Pues porque Dios a usted le va a pedir lo que le cuesta, a la otra persona le está pidiendo otra cosa, que él también está batallando. Todos estamos luchando por entregar eso que amamos, que es nuestro tesoro. Bueno, entonces yo sí quisiera que nosotros pensáramos hoy antes de orar, para terminar, es cuál es tu Isaac, qué es lo que tú más anhelas, qué es lo que más te aferras y qué es lo que te impide que tú tengas al Señor en primer lugar. ¿Qué es lo que a ti te impide conquistar ese Moría? ¿Qué es lo que te impide alcanzar ese triunfo que te digan, pasaste la prueba, estás aprobado, ya tienes fe? ¿Qué es lo que tú más anhelas y lo que tú más amas, que tú pones eso por encima de Dios? Yo quiero terminar con este versículo que dice en Deuteronomio 10:12, dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué bueno que nosotros hoy podamos andar en sus caminos, servirle a Dios con todo nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, sí, tal vez me he aferrado a cosas que no te gustan, tal vez he puesto cosas por encima de ti, mi trabajo, no te he sacado tiempo, tal vez esta pandemia o este tiempo de estar encerrados y la virtualidad puede que a muchas personas les haya afectado. Tal vez en nuestras casas es mucho más difícil para algunos estar concentrados y tal vez hemos ido destronando al Señor del primer lugar, pero qué bueno que de verdad hoy nosotros podamos decir, Señor, eso que yo sé que no te agrada, te lo ofrendo hoy. Y te digo, Señor Jesús, ocupa el primer lugar en mi vida, ven a mi vida y ocupa, sé tú el Rey de Reyes y Señor de Señores para mí, sé mi Señor y mi Salvador. Y qué bueno que nosotros de verdad nos pongamos en pie y le digamos a Dios, hoy te ofrezco eso que tú tanto me has pedido, o eso. Y a veces también nosotros no sabemos, y nosotros, qué bueno que le podamos decir hoy al Señor, Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué puedo dar yo para ti? Y qué bueno que nosotros hoy nos pongamos en sus manos y reconstruyamos esa relación con Dios, que empecemos a caminar
hacia donde Dios quiere llevarnos. Porque si nosotros seguimos buscando a nuestra manera lograr nuestros sueños, si nosotros queremos a nuestra manera conseguir lo que tanto anhelamos, seguramente será un Ismael, seguramente será un Eleazar, pero no será la promesa de Dios. Entonces, qué bueno que nosotros nos dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, para entregarlo al Señor y para esperar en Él, en sus promesas, porque fiel es el que lo prometió. Dios les bendiga.